¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Es un honor presentarles la entrevista con la canciller de la República, Delcy Rodríguez, específicamente esta semana, la Semana de la Mujer. Usted está aquí siendo la primera canciller mujer venezolana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Endrina. Buenas noches. Bueno, justamente el 9 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Muy importante porque resalta también desde Venezuela, nosotros decimos que somos vanguardia en materia de género y realmente es así. Cuando nosotros andamos por el mundo se nota el reconocimiento a los alcances y los logros gracias que al comandante Chávez puso el género y específicamente a la mujer en el centro del devenir político, social, cultural venezolano. Hay avances importantísimos en materia de género y la revolución y el socialismo feminista es reconocido ahorita mundialmente. Es un debate interesante las distintas reflexiones que puede haber acerca del rol de la mujer y cómo está hoy la mujer en Venezuela. Usted hablaba acerca de ese reconocimiento internacional. En todos sus recorridos por el mundo, ¿cómo piensa usted se posiciona la imagen de Venezuela ante el mundo? Fíjate, por encima de las guerras mediáticas de las corporaciones mediáticas, de las empresas privadas de la comunicación, que pretenden diariamente posicionar de una forma negativa a Venezuela. La realidad se impone por todos los países del mundo, por donde va el presidente Maduro, por donde pasamos las distintas delegaciones venezolanas, y yo particularmente como canciller, hay un reconocimiento expreso a los avances de la revolución bolivariana, hay un reconocimiento expreso a Venezuela. En el ámbito internacional, este año justamente acaba de terminar el mes de febrero cuando presidimos como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, llevamos un tema de gran relevancia, como es el respeto al Estado de Derecho internacional como una vía para preservar la paz y la estabilidad mundial. Este año también tendremos la presidencia pro tempore, este 17 de abril vamos a recibir la presidencia pro tempore de UNASUR, vamos a recibir en julio la presidencia pro tempore también de Mercosur, vamos a recibir la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados. Venezuela está jugando un papel importante en el posicionamiento internacional, por encima de los que pretenden su aislamiento, por encima de las posiciones apátridas que permanentemente golpean o pretenden golpear a Venezuela en el exterior. Nosotros aquí nos mantenemos y la revolución bolivariana, el comandante Hugo Chávez, Venezuela en sí misma están siendo reconocidas mundialmente. Paradójicamente usted ofrecía unas declaraciones en las cuales hace un señalamiento de que Venezuela era víctima de un bullying internacional. ¿De qué manera se puede construir ese bullying? Y distintos voceros de la oposición venezolana, específicamente el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, decía que el bullying a los venezolanos lo tenía el propio presidente Nicolás Maduro con sus políticas. Fíjate, aquí ha habido una alianza de las oligarquías internacionales de la región que obedecen el libreto de los Estados Unidos y principalmente la alianza se ha dado con poderes fácticos como los medios de comunicación, como te decía anteriormente, las corporaciones mediáticas, en alianza con factores de la derecha extrema y de la derecha internacional que pretenden desvirtuar a Venezuela, que pretenden vender una imagen de lo que no es. Cuando nosotros traemos invitados internacionales y caminan por las calles de Caracas y de otras ciudades del país, dicen, pero es que esto no es lo que se nos vende en el exterior. Hemos tenido visitas de expresidentes que comentan con toda naturalidad lo que yo te estoy diciendo. La imagen que se vende de Venezuela no se corresponde con la realidad, pero esa imagen obviamente tiene una intención, tiene como intención el cerco financiero, el estrangulamiento financiero y económico contra Venezuela, y por eso nosotros decimos que la guerra económica es contra el pueblo de Venezuela. Y cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer decíamos, este libreto de intervención y de agresión económica contra Venezuela, el objetivo político y casi que un objetivo de muerte, de violación de sus derechos humanos fundamentales, es contra la mujer venezolana, es contra sus hijos, es contra el futuro de la patria. Y nosotros sabemos que aquí se está ejecutando ya un libreto de intervención dirigido desde los Estados Unidos. Canciller, más allá de ese libreto de intervención que usted señala y que ha sido reiterativo en cada una de las declaraciones que usted ofrece cuando hace referencia a la postura internacional de nuestro país, hay una realidad que golpea no solamente a las mujeres venezolanas, sino a toda la población, que es el tema de la inseguridad y una realidad económica que habla de escenarios donde se ha agudizado una crisis y producto de eso que usted denomina una guerra económica que aún no ha sido reconocido por sectores de nuestro país.
hay una pérdida del poder adquisitivo, hay una realidad de unas mujeres y hombres que tienen que hacer cola para adquirir sus alimentos y también la realidad de unas cifras alarmantes que de manera extraoficial podemos conocer los medios de comunicación de muertes producto de la violencia en nuestro país. ¿Cómo debatir ante esa realidad? ¿Cómo tratar de solapar eso que es una realidad que no solamente cualquier persona puede ver a través de un medio de comunicación, sino que lo vive a diario? Perfecto. Fíjate, en la Cuarta República, desde el ámbito académico, a mí me tocó mucho estudiar el tema de la inseguridad en Venezuela. En la Cuarta República la inseguridad tenía una dimensión socioeconómica. El pueblo de Venezuela comía perrarina. El pueblo de Venezuela, si nosotros recordamos bien cuáles eran las características de la inseguridad, bueno, mataban por un par de zapatos, mataban por una franela. Es decir, había una situación realmente que recrudecía en las bases sociales e impactaba terriblemente a nuestros jóvenes el tema de la inseguridad. El comandante Chávez, con la revolución bolivariana, impactó justamente en la base social, impactó en los sectores excluidos desde el punto de vista y el abordaje que se le dio con las misiones sociales, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. En los últimos años se ha dado un proceso de infiltración y penetración en el ámbito de la seguridad por bandas criminales y bandas paramilitares. Eso es una realidad, Endrina, es una realidad que nosotros no podemos ocultar, cómo han penetrado sectores paramilitares y por eso ha sido el llamado cuando el presidente Maduro cerró la frontera, dijo hay que ir a un reordenamiento de la frontera, porque sabemos que hay factores paramilitares que se han trasladado y se han movilizado hacia Venezuela y que están prácticamente ejecutando acciones violentas para justamente desvirtuar no solamente la situación social, sino también política. Ha habido, y nosotros lo hemos denunciado, hay casos que así lo demuestran, ha habido utilización por parte de sectores de la oposición de bandas criminales que ejecutan sicariato político. ¿Ustedes tienen pruebas acerca de esos señalamientos que está haciendo? Y si es así, completamente. Y si es así, ¿por qué no se ha actuado? El caso del diputado más joven que ha tenido la República, el caso de nuestro querido Robert Serra, fue sicariato ejecutados por factores paramilitares. Claro que se han tomado acciones, los factores fueron identificados, incluso con la cooperación del gobierno del presidente Santos, nosotros pudimos, detener a las personas que habían ejecutado el asesinato de este joven diputado. Realmente se ha tomado, pero es una realidad. Es el paramilitarismo y las bandas criminales al servicio de un plan político de desestabilización. Sobre el tema que tú hablas de las colas, que fueron montadas justamente en un momento que el presidente Maduro estaba haciendo una gira importantísima por Asia y el Medio Oriente en defensa de los precios del petróleo, se instalaron las colas como una forma de manifestación, de achacar responsabilidad exclusivamente al presidente Maduro y a su gobierno. Yo voy a hacer aquí una reflexión. El presidente Maduro esta semana dijo que hay errores que se han cometido, como se puede cometer en cualquier otro gobierno y se comete en otros gobiernos del mundo. La diferencia está que sobre esos errores también se montó un plan contra el pueblo de Venezuela, sin duda alguna lo afirmo, de guerra económica. Y esto es algo que yo he discutido con los economistas más reconocidos del mundo y les hago una pregunta básica. ¿Hoy accede o no Venezuela en condiciones normales para un país que tiene las reservas en materias mineras, en materias energéticas, en materia de recursos naturales de toda índole? ¿Accede Venezuela a los mercados financieros internacionales? Y la respuesta clarísima es no accede. Es una forma de estrangulamiento a un país. El año pasado el presidente Maduro buscó financiamiento. Todo su equipo se abocó a buscar financiamiento internacional. Y no lo dieron, Endrina, porque hay una conflagración entre esos poderes fácticos que pretenden gobernar el mundo, el poder financiero, el poder mediático, todo se combina. Tú vendes una mala imagen de un país y eso tiene una calificación política en unos señores llamados calificadores de riesgo, claro, y así tiene un impacto en el mundo financiero. Cuando hablamos de ese impacto en el mundo financiero y usted hace referencia a las calificadoras de riesgo, es la variable que se denomina riesgo país, que se gestiona en función a variables macroeconómicas y que tiene que ver también con el
tema de la seguridad jurídica. No, nosotros tenemos un riesgo país donde hay países que están en momentos de guerra no convencional, como lo que está ocurriendo en Venezuela, países africanos que no tienen incluso recursos como lo tiene Venezuela, y nosotros somos muchísimo peor calificados. Hay un reconocimiento de que el riesgo país para Venezuela tiene una connotación absolutamente política, pero si nosotros volvemos al momento actual, a lo que está ocurriendo, tú sabes muy bien, como nosotros lo hemos demostrado, que ha habido un proceso de, digamos, acaparamiento, que había un proceso de inflación inducida al cual el presidente Maduro atendió, el cual el presidente Maduro anunció medidas al respecto. Nosotros tenemos absoluta esperanza para el futuro del país, que la agenda económica bolivariana, los 14 motores que ha dictado y está ahorita en proceso de ejecución, traen esperanza para el pueblo de Venezuela. En contraparte a eso que se ha denominado la llamada guerra económica, para muchos analistas económicos y para distintos voceros de la oposición venezolana, lo que ha existido por parte del gobierno nacional ha sido un estrangulamiento al sector privado. ¿Usted considera que el Estado ha tenido las distintas garantías desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de estabilidad económica, de equilibrio y armonización de los distintos elementos para que los sectores privados puedan invertir y tener acceso a las divisas para activar el aparato productivo? Fíjate, cuando llegó el comandante Chávez al gobierno, en 1998, la plataforma productiva que mostraba Venezuela era absolutamente exigua, no existía. El comandante Chávez justamente dio impulso a la producción nacional, dijo, hay que producir y tenemos que independizarnos del modelo rentista. El modelo rentista penetró también todos los sectores de la sociedad venezolana. Cuando nosotros vemos el caso muy conocido de la Polar, ¿qué produce la Polar? ¿Qué siembra la Polar? Te lo pregunto yo a ti. Dime una hectárea que el señor Lorenzo Mendoza siembra en Venezuela. Ha vivido absolutamente de la renta petrolera, de los dólares del Estado, y empaqueta esos dólares del Estado y los saca fuera del país. No los invierte, Endrina. Ha vivido absolutamente de la renta petrolera. Y el llamado que ha hecho el presidente Maduro es a romper justamente con ese esquema de modelo rentista, y ha hecho un llamado nacional a la productividad en sus distintos sectores. Y ahorita nosotros tenemos un consejo económico donde participan los sectores privados principalmente. Con excelentes ideas, por cierto. Ha hecho referencia a Lorenzo Mendoza, quien es reconocido por muchos venezolanos como uno de los principales productores de nuestro país y que también ha mostrado, yo diría que es uno de los principales vividores de los dólares petrolero, es uno de los principales vividores. Yo invito a Lorenzo Mendoza que produzca con su dinero y que muestre al país si él es capaz de sembrar, aunque sea una hectárea de caraota, porque hasta ahora lo que hemos visto es que agarra las divisas del Estado y con esas divisas las empaqueta y hace negocio en el exterior. Hay que cambiar el modelo económico y hay que cambiar esa visión de los vividores del país. No puede continuar esa visión, Endrina. Tenemos que hacer un llamado a todo el país a la producción, a la productividad. Es impresionante, incluso con esta situación de complejidad económica donde nosotros estamos sufriendo los efectos de la guerra petrolera. Canciller, vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera que habláramos de cuáles pudieran ser los incentivos que tuvieran empresarios de otros países para venir a reactivar el aparato productivo y cuáles son los incentivos que se están dinamizando para que las exportaciones sean una fuente de ingreso en virtud de hacer un cambio de ese modelo que usted denomina monorrentista que ha imperado durante muchos años en nuestro país. Esto y mucho más lo vamos a seguir hablando al regreso al Descubierto con la canciller Delcy Rodríguez. Nosotros continuamos al Descubierto conversando con la canciller de la República, Delcy Rodríguez. En la parte anterior hablamos acerca de su rol, si se quiere, como representante mundial de nuestro país. A nivel internacional, cómo incentivar a que inversionistas vengan a Venezuela cuando pudieran tener la incertidumbre de poder repatriar sus capitales, cuando muchas transnacionales han cerrado operaciones en nuestro país, considerando que en los balances globales tener operaciones abiertas en Venezuela pudiera ser un balance negativo. ¿Cómo hacer para que inversionistas tengan confianza y venir a nuestro país? ¿Cómo hacer para que productores nacionales puedan participar en políticas de exportación y participación en un mercado internacional? Terminando mi idea antes del corte, te decía que
nosotros que andamos por el mundo y que podemos ver, yo en mi función y mi papel de canciller, cómo los efectos de la economía mundial, que es una economía que está afectada, los países productores de petróleo han tenido que tomar medidas drásticas que afectan sin duda alguna a toda la población. Nosotros podemos ver cómo el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha preservado, sin duda alguna, los derechos sociales de los venezolanos, ha protegido por todas las vías el derecho al salario para que el salario pueda tener y preservar su poder adquisitivo. Eso es algo que te lo puedo decir con absoluta seguridad. Tú me preguntas a mí cómo Venezuela puede promover sus inversiones internacionales. Recientemente, cuando el presidente reestructuró el gabinete, creó un nuevo ministerio, el Ministerio de Comercio e Inversión Internacional, muy importante. Venezuela, Andrina, por más que digan lo que digan, por más de las campañas sucias, las campañas basura contra el país, Venezuela sigue sin duda siendo un país atractivo para las inversiones internacionales. Esta semana, el vicepresidente de Economía, que por cierto viene del sector privado, Miguel Pérez Abad, anunció un nuevo régimen cambiario donde las inversiones que se hagan en Venezuela tienen mecanismos para la repatriación. Hay un reconocimiento de todas las bondades que pueden existir en las distintas áreas para invertir en Venezuela. El área energética, sin duda alguna, si no, no estarían las grandes transnacionales haciendo vida acá. El presidente diseñó recientemente el arco minero, que es de gran relevancia para el país y que ha impactado positivamente en estos números que nosotros hablamos, estas calificaciones sobre Venezuela y también en el ámbito financiero. Hay países desde todas las regiones del mundo que piden venir a Venezuela para invertir. Yo lo sé porque recibo distintas comitivas y delegaciones en la Cancillería venezolana, de todas las regiones de Asia, del Medio Oriente, de África, todos están interesados. Y lo que ha sido el lanzamiento de los 14 motores han sido atendidos con gran recepción y receptividad por parte de los países que tienen representación en Venezuela. Canciller, desde el punto de vista de convocar a inversiones extranjeras, se ha hecho muchísimas veces referencia a la opacidad de las cifras que tiene Venezuela, a no publicar de manera periódica por parte del Banco Central de Venezuela indicadores que pueden ser una hoja de ruta para los inversionistas y saber cómo está el estatus financiero de nuestro país. ¿Existe de alguna manera la posibilidad de articular con el Banco Central de Venezuela para que estas cifras se divulguen y que se disminuya la incertidumbre que puede existir sobre nuestro país? Bueno, las cifras se están publicando y no solamente eso. El Banco Central de Venezuela, su presidente, el doctor Nelson Merente, tiene participación directa y activa en los motores más importantes de la agenda económica bolivariana. Principalmente también, Andrina, hay que decir que las cifras sociales de Venezuela, que se conoce en el mundo y tiene reconocimiento y ha obtenido además premios especiales por parte de organismos internacionales de la ONU especializados como la FAO, como la UNESCO. También hay que hablar de las cifras sociales, porque muchas veces nosotros vemos una desviación sobre las cifras macroeconómicas que venden una realidad dependiendo de los centros financieros del mundo, pero obvian al pueblo, obvian a los pueblos. Y las cifras sociales también hablan de cómo Venezuela ha reducido de forma muy importante y de forma drástica los índices de pobreza extrema, cómo Venezuela protege y fomenta y garantiza los derechos humanos fundamentales. Canciller, es muy importante lo que usted señalaba acerca de sus recorridos por el mundo y cuando asociaba estos recorridos a la nueva realidad que se plantea con la caída abrupta de los precios del petróleo y cómo a estos precios, estos valores referenciales a nivel mundial han cambiado muchísimas realidades. Se ha hablado mucho de la necesidad de revisión de convenios que tiene Venezuela suscrito, por ejemplo con Petrocaribe, sobre todo en atención a este nuevo escenario que se está planteando donde no existe una bonanza por parte de nuestro país en función al recorte sustancial de los ingresos. A nivel internacional se está planteando revisar estos acuerdos económicos. Fíjate, Petrocaribe, que tú lo mencionaste, Petrocaribe es mucho más que una simple factura energética. A pesar de lo que ha dicho la oposición, de que se regale petróleo, no. En el pasado, cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia, debemos recordar que 500.000 barriles diarios se vendían a los Estados Unidos a $1 por barril. Eso poco lo dicen los medios de comunicación en el mundo y los medios europeos y los medios estadounidenses, de cómo Venezuela regalaba sus recursos energéticos para el desarrollo de un centro, de una potencia mundial. Actualmente Petrocaribe es un mecanismo de financiamiento, pero más allá de la factura energética, hoy Petrocaribe exige bondades desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, el desarrollo del ALBA que va acompañado de Petrocaribe, cómo se ha impactado en el Caribe.
solamente Petrocaribe han impactado un 25% en el Producto Interno Bruto de todo el Caribe y ha consolidado el Caribe como una región económica importante mundialmente. La pregunta que nosotros le hacemos siempre a los Estados Unidos, ¿qué pasaría si Venezuela no hubiese desarrollado a Petrocaribe? Tendríamos el Mediterráneo, pero multiplicado, como lo ha dicho el presidente Maduro, tendríamos un Mediterráneo multiplicado en las costas de los Estados Unidos. Y quién sabe qué otras penurias y qué impacto negativo tendrían también para los países de nuestra región. A propósito de todo este escenario internacional, se ha hablado mucho acerca del impacto que pudiera tener en la región la victoria del presidente Macri en Argentina. Se ha hablado mucho de un retroceso de la izquierda en la región y este tema se ha asociado con el rol que tenía el presidente Chávez como líder y en el manejo geopolítico que dio en la región. Y usted utilizó una palabra importante, no es una factura que se está pasando con Petrocaribe. Para muchos, esta política internacional obedecía a la chequera que tenía el presidente Chávez. ¿Usted considera que esto es así? Bueno, yo creo que es una forma irrespetuosa de referirse a mecanismos verdaderos de integración, de unión, de cooperación, que es lo que distingue además la diplomacia bolivariana de paz de otras diplomacias bélicas que andan causando sufrimiento, invasiones, que asesinan pueblos enteros, que además se han convertido, estas políticas belicistas, Endrina, se han convertido en un mecanismo de violación masiva de los derechos humanos. Cuando nosotros vemos este tipo de mecanismos de unidad, nosotros sabemos que estamos yendo y estamos cruzando nuestra frontera de forma positiva, que estamos yendo con cooperación, con unidad, y eso no puede tener sino beneficio para todos, Endrina. Tú hablabas ahorita de que hay un retroceso. Yo no hablaría de retroceso. Hay una especie de amenaza sobre los gobiernos de izquierda, sobre los gobiernos progresistas, sobre los gobiernos revolucionarios. Y que es innegable, cuando nosotros hemos analizado los índices socioeconómicos de los países de la CELAC, por ejemplo, que fue un mecanismo también novedoso que nos legó el comandante Chávez, cuando nosotros revisamos los índices socioeconómicos de la región, no fue con la década oscura y sombría del neoliberalismo que crecieron las economías de nuestra región. Fue bajo el amparo de las políticas de los gobiernos progresistas, revolucionarios y de izquierda. ¿Queremos volver otra vez a esa sombra, a esa oscuridad? Esa es la pregunta que hay que hacerle a los pueblos. Cuando analizamos lo que han sido los últimos eventos electorales en Argentina, donde obtuvo la victoria el presidente Macri, lo que sucedió en las elecciones parlamentarias en Venezuela, donde obtuvo la victoria de la oposición venezolana, y lo que sucedió recientemente en Bolivia con el revés que tuvo el presidente Evo Morales. Cuando hablamos de esto que han sido procesos electorales, ¿cuál piensa usted ha sido el detonante para estos resultados adversos a la izquierda? Sin duda alguna hay un proceso injerencista de los centros imperiales, específicamente de los Estados Unidos, que viene por la reconquista de lo que ellos han llamado su patrio trasero y que nosotros nos negamos a ser nuevamente una colonia. Nuestros países, nuestros pueblos están decididos a ser y a preservar su soberanía, su independencia económica, su independencia política, su soberanía, la soberanía también sobre sus recursos naturales estratégicos que están además al servicio de los pueblos, Endrina. Nosotros sabemos que hay una pretensión de volver y de retomar ese patrio trasero, una frase terrible que fue acuñada por los Estados Unidos. Nosotros no somos patrio trasero de nadie, ni de ningún país. Nosotros nos consideramos, porque somos herederos de una gesta de independencia, de una gesta antiimperialista. Y nosotros sabemos que se pretende a través, sin duda alguna, cuando tú me preguntas qué puede ser la causa de eso, se han activado poderes fácticos contra nuestros países, entre ellos el poder de las corporaciones mediáticas es terrible. Lo que hicieron en Bolivia contra el presidente Evo Morales es una situación inmoral, pretender desprestigiar como lo han hecho contra el presidente Morales, como han hecho en otros países de la región y como hacen contra el pueblo de Venezuela, porque no creen que atacan solamente al gobierno del presidente Maduro, atacan también a todo el país, atacan a su riqueza, atacan a su economía, atacan a la política y atacan a la imagen de Venezuela en el mundo. Asociando este tema a lo que sucedió recientemente cuando se anunciaba que el decreto, llamado el decreto Obama, se extendió por un año
año más en virtud de que el gobierno estadounidense considera a Venezuela una amenaza inusual a la seguridad de Estados Unidos. Han sido muy enfáticos distintos voceros del oficialismo para hablar acerca del impacto negativo que esto pudiera tener para el país. Pero en distintos análisis también se hace referencia a que no es un decreto que va dirigido contra todos los venezolanos, sino contra algunos funcionarios del gobierno venezolano. No es verdad, nosotros lo demostramos en la OEA. El decreto del presidente Barack Hussein Obama se ha convertido en un instrumento imperial para derrocar al gobierno constitucional y legítimo de Venezuela. Es mentira que es contra 7 funcionarios. Si tú revisas el decreto, es muy claro, dice cualquier persona natural o jurídica contemplada. Y cualquier persona natural pueden ser los 30 millones de venezolanos. Cualquier persona jurídica se refiere incluso a todos los gobiernos, las posibilidades de donaciones, la posibilidad de afectar las relaciones comerciales y económicas entre Venezuela y cualquier otro país. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad es que no es un decreto contra 7 funcionarios, que por cierto, merecen también la defensa que debe hacer el Estado venezolano, porque son funcionarios honrados de nuestro Estado venezolano. Y por eso yo te digo, a veces a mí como canciller particularmente me enerva tener que ver al presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional paseando por el mundo pidiendo la intervención de Venezuela. Eso no ocurre en ningún país del mundo, en ningún país del mundo. Imagínate tú al presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pidiendo que se intervenga los Estados Unidos, o pidiendo, ¿sabes?, que intervengan y tumben al presidente de los Estados Unidos. Eso es insólito, es una posición apátrida. ¿Cómo una persona que pide la intervención internacional de Venezuela puede ser presidente de la Comisión de Política Exterior? Eso es inaudito. Solamente ocurre acá donde hay un plan en ejecución. Cuando tú ves el decreto Obama, la oposición venezolana desde el Parlamento pretende darle vida a ese decreto. Sin duda alguna son cosas que están trabajando de la mano. Es un plan que ya ha sido articulado. Y no es que no ha ocurrido nada entre el 9 de marzo del año 2015 y el 9 de marzo del año 2016. En este año se han activado procesos que nosotros afirmamos son procesos de terrorismo judicial en ámbito de drogas, en ámbito de corrupción contra Venezuela. Y se ha activado también por parte de la Asamblea Nacional Venezolana ya escenarios que propicien la intervención internacional, como ya lo había diseñado también el Pentágono. Canciller, hay varios temas que analizar. El defensor del pueblo decía que de alguna manera la extensión de este decreto pudiera catalogarse como un preámbulo a una invasión militar. Pudiéramos pensar que esto se estuviera planificando contra Venezuela. Yo quisiera que también habláramos en profundidad acerca de la argumentación racional que se ofrece desde el gobierno de Estados Unidos, donde dicen que esta declaratoria de emergencia sobre Venezuela, al considerar a nuestro país como una amenaza extraordinaria e inusual contra la seguridad, se debe a que en Venezuela el gobierno estaría violando los derechos humanos. Yo quisiera que esto y muchísimo más lo siguiéramos hablando al regreso. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos al descubierto. Nosotros continuamos al descubierto. Estamos conversando con la canciller de la República, Delcy Rodríguez. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca de cuáles son los argumentos que se esgrimen desde Estados Unidos para la extensión de este decreto que considera a Venezuela como una amenaza. Y este tema indudablemente se asocia a la propuesta por parte de la oposición venezolana desde el Parlamento de una ley de amnistía, porque de alguna manera el tema de derechos humanos se ha asociado a la persecución política a la disidencia venezolana. Fíjate, son argumentos completamente irracionales, pero también muy peligrosos. Considerar a un país como amenaza a la seguridad de los Estados Unidos o a su política exterior, nosotros hemos visto por eventos históricos ya del pasado lo que sucede en esos casos. Sin pretender ser alarmista, creo que responde tu pregunta sobre la afirmación que ha hecho el defensor del pueblo. Muchas veces considerar un país una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos pues ha acarreado cualquier tipo de intervención. En el caso específico, yo te decía que ha habido un trabajo conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y sus factores locales
para considerar el derrocamiento del gobierno constitucional y legítimo. Nosotros no podemos olvidar que el año pasado el ex jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Kelly, dijo que a veces 40 segundos al día pensaba en Venezuela. Y pensaba en Venezuela que podría darse una intervención de ellos en caso de que se diera, digamos, una coyuntura, una circunstancia de situación humanitaria. Qué casualidad que la Asamblea Nacional, apenas llegó la oposición a la Asamblea Nacional, declararon la emergencia humanitaria en Venezuela. Ellos han venido cumpliendo el plan y ejecutando el plan intervencionista contra Venezuela. De eso no tenemos nosotros la menor duda. Sobre la ley de impunidad, eso desde el punto de vista jurídico es una aberración. Desde el punto de vista de la doctrina internacional, bueno, no tiene las características de una ley de amnistía. La palabra amnistía, como bien lo dice, viene del verbo amnistiar, olvidarse. ¿Olvidarse de qué? De la responsabilidad penal de una persona que cometió un delito por razones políticas. Cuando tú agarras la ley de impunidad, te das cuenta que lo que menos estaba presente allí es olvidarse de la responsabilidad penal, sino simplemente subvertir todo el orden legal en Venezuela, que busca además declarar la incompetencia de la administración de justicia, del Poder Judicial en un país, una cosa gravísima, subvertir el orden, subvertir el Estado de Derecho. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la corrupción como un delito político o qué tiene que ver el narcotráfico como un delito político? Acciones y delitos que son amnistiados en esta ley de una forma general, porque además la amnistía tiene que ser de forma puntualizada, tiene que decir hacia quién estás amnistiando, y aquí se ha dado una especie de amnistía para toda clase de delitos que se haya cometido desde el 1 de enero de 1999 hasta el momento de su aprobación, es decir, que delito futuro. Lo que está haciendo la oposición es decirle a sectores violentos: tumben al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que nosotros los vamos a perdonar y los vamos a amnistiar su responsabilidad penal, lo vamos a amnistiar con esta ley, como lo hicieron durante el año 2014, el año 2015, todos los hechos de violencia que ha generado, los delitos económicos. La propia palabra lo indica, delitos económicos como el contrabando, la especulación, no tienen un objetivo político. El uso de los menores de edad, eso no puede tener un objetivo político. Develar, yo le decía en la presentación a los embajadores, le preguntaba a los países de la OTAN, imagínense que develar secretos de seguridad de la nación, del Estado, delitos contemplados contra la seguridad del Estado, son amnistiados. Eso sería imposible. O sea, eso no tiene cabida en ninguna parte del mundo, y poco tiene que ver además con preservar los derechos humanos. Tú me preguntaste también sobre si se violan los derechos humanos en Venezuela. Yo te puedo decir con absoluta seguridad que Venezuela hoy, gracias a la Revolución Bolivariana, yo que fui víctima de violación de los derechos humanos en la Cuarta República, te puedo decir con absoluta seguridad que no ha habido un Estado constitucional de derecho como el contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que garantice los derechos humanos. Este proyecto de ley que lleva por nombre Ley de Amnistía también tiene una coletilla final que habla de la reconciliación nacional. ¿Usted cree que es posible la reconciliación nacional en Venezuela, donde hay puntos de vista tan contrapuestos, tan encontrados? Yo le he preguntado eso a las señoras estas que tienen un marketing internacional y actúan llorando y todo. Fíjate, para que pueda ver, cuando se hace la amnistía, que se busca el olvido en la responsabilidad penal, porque supuestamente se cometieron delitos políticos, aquí se ha dicho mucho que hay personas que están presas porque piensan distinto al gobierno nacional. Pero la ley de amnistía contempla la confesión de cuántas formas de delitos y crímenes se han cometido para derrocar al gobierno. Incendiar centros educativos, incendiar, cometer ecocidios, degollar personas, todo eso está contemplado en una ley y nada tiene que ver con pensar distinto. Cuando yo era estudiante universitaria, yo pensaba distinto a la Cuarta República que hoy está en la Asamblea Nacional. Pero jamás se nos hubiese ocurrido utilizar bazucas, jamás se nos hubiese ocurrido incendiar universidades, incendiar preescolares. Es una cosa que no estaba contemplado en nuestra agenda como jóvenes creativos y rebeldes ante una situación de opresión contra el pueblo de Venezuela verdadero. En el caso concreto, además, te quiero decir, el autoperdón, que es lo que está contemplado acá, porque es la oposición venezolana que hoy está en la Asamblea autoperdonándose todos los delitos que cometieron. No está
conforme a la doctrina internacional en materia de leyes de amnistía. Y tampoco está contemplado el perdón de los delitos futuros. Eso no existe en materia de amnistía. La reconciliación nacional, Andrina, tiene que pasar por un proceso de sinceración. Cuando tú buscas la ley de amnistía, ¿dónde se nombra a las víctimas? No hay una sola línea, no hay una sola palabra referida a las víctimas para que se pueda dar ese proceso de reconciliación que pretende y que está en la naturaleza de las leyes de amnistía. Tiene primero que haber un arrepentimiento, tiene que existir un reconocimiento. Aquí no hay un reconocimiento ni un arrepentimiento, hay una confesión y un autoperdón, que es distinto. Ahora, yo te digo a ti, yo reconozco que hice mal, hermano y hermana venezolana, yo reconozco que hice mal, lo reconozco y te pido perdón. Pero eso no existe en la ley de amnistía porque sencillamente las víctimas no existen. Y yo he escuchado declaraciones de una de las señoras, de uno de estos detenidos, que dice que no están arrepentidos para nada. Pero entonces, ¿cómo pretenden la reconciliación si no hay arrepentimiento? Canciller, precisamente esta semana la oposición venezolana en la vocería de Chugo Torrealba, como representante de la Mesa de la Unidad Democrática, planteaban una hoja de ruta que se van a seguir por parte de todos los actores de la oposición venezolana para buscar una salida eventual del presidente Nicolás Maduro. Hay tres escenarios: la solicitud de renuncia, la enmienda constitucional, el referéndum revocatorio, y todos se van a activar en conjunto. ¿Cuál piensa usted pudiera ser el resultado de este cóctel de acciones que se están planificando para la salida del presidente Nicolás Maduro? Es solamente lo que esté contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Andrina, no lo que se le esté ocurriendo a cuánto factor extremo existe y violento en la oposición. Solamente se va a respetar los mecanismos que están contemplados en la Constitución. Ahora, es un problema que tiene que resolver la oposición, no nosotros. Yo estoy segura y estoy plena confianza en que el pueblo de Venezuela ya ha visto lo que hace la oposición venezolana desde la Asamblea Nacional, que los engañó, que dio promesas falsas de que iba a resolverle, por ejemplo, el tema de las colas. El pueblo de Venezuela está viendo que la oposición venezolana llegó a la Asamblea Nacional para derrocar al presidente Maduro, no para resolver los problemas del pueblo. Entonces, otras cosas porque eran fantasmas. Ahorita es que le estamos viendo las caras, que no son caras nuevas además, son unas caras un poco ancianas también, y no me refiero a la edad de las personas, me refiero a su trayectoria y a su participación en la política. Por cierto, es una participación que violenta cualquier forma de reconocimiento a los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. Entonces es un problema que tiene que resolver la oposición venezolana. Y yo te repito, estoy segura que el pueblo de Venezuela ya ha visto cuál es la posición de esa oposición que se llama democrática, pero que desde la Asamblea Nacional ha tomado ese espacio para violentar las misiones sociales, para ir contra los derechos económicos y socioeconómicos del pueblo de Venezuela. Canciller, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso yo quisiera que habláramos acerca de si es posible que el presidente Nicolás Maduro renuncie a su investidura como presidente, porque este es uno de los escenarios que está planteado por la oposición venezolana, y si hoy en día usted considera que el chavismo tiene solvencia política para enfrentar cualquier escenario electoral. Esto quisiera que lo habláramos al regreso al Descubierto. Continuamos al Descubierto conversando con la canciller de la República, Delcy Rodríguez. En la parte anterior quedaba su respuesta acerca de si usted considera que el presidente Nicolás Maduro estaría dispuesto a renunciar como una salida para la coyuntura que vive nuestro país, y si el chavismo cuenta hoy con la solvencia política para enfrentar cualquier desafío electoral como un referéndum revocatorio. Conozco al presidente Maduro desde que era muy niña, así que puedo decir que hace unas cuantas décadas. Y te puedo dar fe que es un revolucionario cabal, y un revolucionario jamás renuncia, Andrina. Un revolucionario jamás entrega sus armas de lucha. Y yo te puedo decir que el presidente Maduro, ni que tenga un arma sobre su cabeza, va a renunciar. Él hizo un juramento al comandante Chávez, como hijo de Chávez, y le dijo: yo te juro ser leal y continuar tu legado. El comandante Chávez tampoco renunció, ni siquiera con una penuria física como fue esa terrible enfermedad. Renunció, él hasta su último minuto de respiro lo ofrendó a esta revolución. Y yo estoy segura que el presidente Maduro no va a renunciar porque es un revolucionario cabal. ¿El chavismo tiene hoy la capacidad para enfrentar cualquier desafío electoral?
Completamente, Andrina. Fíjate, hemos enfrentado incluso desafíos peores. Ojo, el Partido Socialista Unido de Venezuela sigue siendo la primera fuerza política en representación en la Asamblea Nacional. Un 43% de resultado de participación a favor de la fuerza de la revolución, que si le suman los votos nulos, prácticamente nosotros podemos decir que hay igualdad. La oposición venezolana no tuvo un crecimiento electoral a pesar del terrible plan contra el pueblo de Venezuela, de la guerra económica, de la guerra no convencional, de la guerra mediática que se ha convertido, Andrina, en una propaganda de guerra contra el pueblo de Venezuela. A pesar de todas esas vicisitudes, dificultades, el pueblo de Venezuela, y lo demuestra todos los días en las calles, sigue en pie de lucha, combatiendo con esos factores antidemocráticos y violentos. Canciller, el 21 de marzo es una fecha crucial para la historia de Cuba, en virtud de que el presidente de Estados Unidos va a pisar el suelo de La Habana. Para muchos esto constituye un avance en esas relaciones binacionales que están fragmentadas desde hace décadas, pero también se enlaza con el señalamiento de que Venezuela está retrocediendo en esas relaciones. ¿Se pudiera utilizar esta visita del presidente Obama como una excusa para limar asperezas con Estados Unidos? Fíjate, esta visita lo único que está evidenciando es el triunfo del pueblo de Cuba sobre la política arrogante imperial. El pueblo de Cuba demostró que de pie, con su dignidad, por encima de todas las penurias, como le están aplicando al pueblo venezolano, supieron remontarla y el imperio estadounidense no tuvo más que ceder y fue derrotado en esa política. Hoy el pueblo de Cuba puede decir, nosotros teníamos razón, el bloqueo contra Cuba es un bloqueo criminal, Andrina, y cuando el presidente de los Estados Unidos pise el suelo de nuestra querida hermana Cuba, tierra de Martí, allí le estará rindiendo un homenaje al pueblo de Cuba. El mundo entero le va a rendir un homenaje al pueblo de Cuba porque sabemos que triunfó la dignidad por encima de la mentira y de la arrogancia imperial. ¿Qué se espera de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, el presidente anunció esta semana que vamos a tomar una serie de medidas a nivel internacional, también acciones a nivel nacional y sobre todo acciones diplomáticas. Nosotros somos profundamente respetuosos del derecho internacional y ante las acciones unilaterales y frente a las acciones extraterritoriales se impone la diplomacia, pero sobre todo el respeto al derecho internacional, que es lo único que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos. Incluso en los momentos de diálogo que buscaban la normalización, ir a un proceso de normalización. Nosotros le hablamos al gobierno de los Estados Unidos por los canales diplomáticos, no le hablamos ni desde la arrogancia imperial. Canciller, se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que brevemente habláramos acerca de la iniciativa que plantea el grupo IDEA, integrada por expresidentes y jefes de Estado de la región, que están solicitando la activación por parte de la OEA de la Carta Democrática Interamericana. También representantes del Parlamento venezolano estarían formalizando esta solicitud ante el secretario Luis Almagro. ¿Cuál es la visión que tiene Venezuela en este sentido? Hay una profunda ignorancia al respecto, Andrina, fíjate. Las relaciones internacionales competen exclusivamente al jefe de Estado, al presidente Nicolás Maduro. Aquí hay una especie de ignorancia que ahora yo no lo voy a atribuir solamente a la ignorancia, sino a la pretensión de atribuirse facultades constitucionales que competen exclusivamente al jefe de Estado y al Ejecutivo Nacional, de atribuírselas desde la Asamblea Nacional. Eso tiene nombre y apellido, eso es un golpe de Estado, eso es un proceso de insurrección contra un gobierno legítimo y constitucional. Las relaciones internacionales, repito, es una competencia exclusiva del jefe de Estado y así está en la convención, en convenciones internacionales y está contemplado también en nuestra Constitución. Así que todo este tipo de pretensiones, insisto, están inscritos en un plan de intervención contra Venezuela que poco tiene que ver con los procesos constitucionales. ¿Cuál sería su mensaje final? Mi mensaje final es: respeten las normas, respeten las reglas, tanto nacionales como internacionales. Hay una tendencia peligrosa en el mundo de estos factores imperiales a desconocer los estados de derecho, a desconocer el multilateralismo, a desconocer los principios y propósitos que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y en su expresión local con las fuerzas aliadas y en este caso con la oposición y la derecha venezolana, está referido directamente al desconocimiento del Estado de Derecho nacional, al desconocimiento de sus reglas y principalmente a negar el derecho a la patria, que es un derecho preclusivo para que existan cualquier tipo de forma de derecho humano.
Cuando tú violas el derecho a la patria de un país, cuando violas el derecho a la paz, estás impidiendo el goce efectivo de los derechos humanos en general y se violentan de forma masiva los derechos humanos de los pueblos. Con este mensaje final ponemos punto final al descubierto. Gracias por habernos acompañado, gracias a usted, canciller, por haber estado con nosotros. Delcy Rodríguez, ministra para Relaciones Exteriores. Gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Será hasta la próxima.